Bien, vamos a continuar con la explicación de los métodos para el cálculo de curvas efectiva 50 de tipo cuantal. Estábamos viendo el método de máxima verosimilitud. Antes de iniciar, un pequeño aclaración. Aquí en la presentación que le subí estaba incorrecto este valor. Me parece que copié la ecuación pasada y no se me olvidó corregir este. Entonces ven que nos faltaba BI, de aquí lo podemos sacar. De todos modos, ahorita no se preocupen, en cuestión de las fórmulas, los voy a pasar ahorita al Excel para que sepan más o menos cómo irlo haciendo de manera práctica. Aquí nada más vayan siguiéndome en cuestión de cuáles son los pasos necesarios y más o menos entender qué es lo que estamos haciendo. Antes, bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, entonces nos habíamos quedado que después de hacer el cálculo de BI, necesitábamos hacer este tipo de combinaciones, que básicamente era un método similar a los mínimos cuadrados. Entonces aquí tenemos para calcular NI, ya habíamos visto que NI es el número de elementos totales. WI ya lo habíamos calculado, que se encontraba aquí. Necesitábamos phi de z, que ya lo habíamos calculado previamente con esta ecuación. Con esta ecuación ya habíamos calculado phi de z. Entonces, para WI necesitamos phi de z, lo elevamos al cuadrado. Y necesitamos el PI de tipo acumulado, que también ya lo habíamos calculado para favorecer la obtención. Después, el siguiente es NI, WI por XI. XI, recordemos que ya lo habíamos hecho, que es el logaritmo de la concentración. Entonces, ese ya lo habíamos tenido. XI al cuadrado, pues solamente es el logaritmo de la concentración elevado al cuadrado. Después tenemos NI, WI, BI. BI es el que les acabo de mencionar, que necesitábamos la Y gorrito o la Y calculada. Y necesitábamos, para calcular BI, necesitamos obtener la probabilidad que ya habíamos obtenido más la probabilidad acumulada. Entonces, necesitamos PI mayúscula y la PI que ya la teníamos desde antes, ¿no? Y bueno, aquí debemos tener la combinación de todos. Y finalmente necesitamos NI, WI, XI, que ya lo habíamos obtenido. Y aquí que es X media. Para calcular X media necesitamos obtener la sumatoria de estas dos. Entonces ahorita vamos a ver exactamente cómo hacer esta parte. Entonces, antes de continuar, mejor vamos a verlo al Excel para que sea un poco más fácil. Ok. Me dicen si necesitan que lo haga más grande para que se pueda apreciar bien los datos y sobre todo también para la parte de las fórmulas, ¿no? Entonces, aquí están los datos vaciados. Tenemos la concentración que está en miligramos sobre mililitro de los dos grupos que probamos. Recordemos que hicimos dos repeticiones. Aquí tenemos el número total de elementos que tiene esta población y tenemos aquí el número de elementos que respondieron, también denominado como RI. Sacamos la probabilidad, que simplemente es dividir el número de elementos que respondieron entre el número total de elementos. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Calculamos la PI para todos. Después, el siguiente paso es que, bueno, aquí tenemos aquí en concentración 0, vamos a hacer lo que es control. Después lo que hacemos es la corrección de Abbott. Recuerden que para la corrección de Abbott necesitábamos tomar la fórmula. A ver, a ver, creo que va a funcionar mejor así.
Ok. Vamos a ver esto por acá. Ok, sí, sí es más o menos visible para todos. Ahorita todo el escritorio. Sí. Ok. Sí. Entonces, recuerden que para la corrección de Abbott necesitábamos utilizar esta fórmula, que es la PI corregida es la PI prueba, la que nosotros queremos obtener, menos el PI control entre 1 menos PI control. Entonces, con esto calculamos la PI corregida. Después de esto necesitamos obtener el valor de ZI que está asociado a la curva de distribución normal. Entonces, para esto, recuerden que les dije que pueden utilizar la fórmula distribución normal estándar inversa y, entre paréntesis, colocar cuál va a ser la PI que necesitan, es decir, cuál va a ser el punto que ustedes necesitan de la curva de la distribución normal para que les pueda dar el valor de ZI. Entonces, aquí yo lo hice separado, en la presentación se los puse que tenían que hacerlo. ¿Dónde estaba? Aquí. En la presentación les dije que podían hacerlo a través de y es igual a 5 más zi. Entonces calculamos zi y simplemente para obtener y tenemos que a este valor sumarle 5. Entonces ya con eso ya tenemos y después tenemos ya el pi corregido. Entonces, después de eso, decíamos que tenemos que hacer la regresión lineal utilizando y xy. Para xy necesitamos sacar el logaritmo base 10 de la concentración. Entonces, sacamos el logaritmo de la concentración y después hacemos la regresión lineal. Vamos a descartar todos los datos que no tengan un valor. Por ejemplo, aquí vemos que estos por cuestiones aritméticas no tenemos, por ejemplo, este de que da una P igual a 1. Recordemos que no tenemos un valor exacto ni para 0 ni para 1. Entonces, por lo tanto, siempre que lo metan en Excel, siempre les va a marcar error. Porque recuerden que esto es una aproximación. Tiende a 1 o tiende a 0, pero nunca vamos a encontrar esos dos valores puntuales. Por eso siempre les va a dar como error. Entonces aquí abajo lo que tengo es la regresión lineal de xy y de y. Entonces aquí recuerden de ordenar sus valores en orden creciente para que no tenga problemas el Excel. Entonces ordenamos tanto las concentraciones como el valor de PI ya, el valor de y, perdón, que ya obtuvimos. Vemos cómo es la gráfica, obtenemos la ecuación de la recta y ahora ya tenemos que la pendiente va a ser 1.405, que para este modelo recuerden que lo vamos a marcar como beta, mientras que la ordenada al origen, que le estamos asociadas como B, aquí en los métodos de Probit lo vamos a asociar como alfa. Entonces ya obtenemos nuestros valores de la pendiente, de la ecuación de la recta, y con estas ecuaciones, obtenemos el valor de el valor de mu. Para obtener el valor de mu, que es el que nos va a permitir obtener la concentración letal 50, necesitamos primeramente retarle 5 menos el valor de alfa, que ya lo tenemos aquí, entre el valor de beta, que es este. Entonces simplemente hacemos la ecuación 10 a la 5 menos el valor de alfa entre el valor de beta. Y nos da un total de 6.389 miligramos sobre mililitro. Entonces ya tenemos la primera concentración letal. Entonces hasta aquí realmente es lo que ustedes ya habían visto, cómo hacer el cálculo de la dosis de la concentración letal 50. Aquí es donde empieza, digamos, la variante o la característica de este valor de máxima verosimilitud.
que ahora lo que necesitamos es obtener la y calculada, que yo les mencionaba como y gorrito. Entonces, para esto nos vamos a referir a esta ecuación, que es la y calculada es igual al valor de alfa, que ya lo habíamos tenido, por más el valor de beta por xy. Recordemos que xy es la concentración. Entonces, simplemente hacemos el cálculo. Ay, perdón. Hacemos el cálculo utilizando los valores que ya obtuvimos para obtener los valores de y calculada. Entonces, lo único que necesitamos es la concentración original y sustituir los valores de alfa y beta para obtener cada uno de estos. Después de esto, una vez que ya tenemos el valor de y, vamos a necesitar el valor de zi. Y aquí vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, si recuerdan, en el paso anterior le sumábamos 5 para obtener el valor de y. Aquí estamos haciendo el proceso contrario porque necesitamos la otra constante. Entonces, simplemente al valor que ya obtuvimos le restamos 5. Entonces, ya con esto obtenemos zi. Después viene phi de zi. Entonces, phi de zi, que es parte del área que está relacionada en la curva de distribución normal, necesitamos utilizar esa ecuación, la que está refiriendo el área bajo la curva. Para eso necesitamos 1 entre raíz de 2 por pi. Recordemos que el valor de pi ya lo podemos calcular y todo esto multiplicarlo por e elevado a nuestro valor que acabamos de tener, que es menos zi al cuadrado sobre 2. Entonces, para obtener phi de zi, pueden hacerlo directamente desde 1. Vean que aquí, por ejemplo, en Excel inclusive ya hasta les da raíz de 2pi. Entonces, de acuerdo a la función de Excel, si ustedes quieren calcular el 2pi, tienen que ponerle el 2 entre paréntesis. Entonces, lo que quiere decir es que es raíz, luego el 2 significa que es cuadrada de pi, y luego entre paréntesis van a poner cuántas veces quieren que se multiplique ese pi. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, 4pi, necesitaríamos sustituir ese valor aquí en esta fórmula. Entonces tenemos 1 entre raíz de 2pi por la función de e, que en este caso es por exponente, a la menos 0.05, solamente lo que hice fue subir este 2 para acá, entonces nos quedaría 0.5 por nuestro valor de zi, que ya lo habíamos tenido, elevado al cuadrado. Entonces, con eso ya tenemos phi de zi, que es el valor que teníamos aquí. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, Ok. profesor. Muy bien. Entonces, después de eso necesitamos la probabilidad acumulada, que nosotros lo mencionamos como PI mayúscula. Para la de probabilidad acumulada necesitamos utilizar esta fórmula en Excel, que es la distribución normal estándar N, y después necesitamos agregar el valor de zi, que lo calculamos ahorita, y poner verdadero. El verdadero en Excel significa que estamos dando la instrucción de que va a ser una probabilidad acumulada. Entonces, si le dan falso o no le especifican qué es lo que necesitan, no va a ser la probabilidad acumulada. Entonces, para esto de PI, tenemos la distribución normal estándar y luego tenemos el valor de zi. No tiene que ser el valor de phi zi, sino el que ya teníamos de zi igual a verdadero. Le restamos 1 a este valor para obtener para empezar a favorecer el cálculo de estos valores, que es, vamos a empezar con omega i o wi, como quieran mencionarlo. Entonces, para este de wi necesitamos phi de zi elevado al cuadrado entre la probabilidad acumulada por 1 menos pi. Entonces aquí lo único que hice fue avanzar en este paso de 1 menos pi, por eso ya lo tengo aquí. Y para el cálculo de wi, pues solamente es phi de zi al cuadrado por el valor de pi, bueno, phi de z al cuadrado entre el valor de pi que multiplica a 1 menos pi.
Entonces, con eso obtenemos WI. Para obtener BI, lo que necesitamos es la Y acumulada y obtener el valor de PI original, el que habíamos obtenido en la fase anterior, antes de hacer la regresión lineal, menos el valor de la PI acumulada, el que acabamos de calcular ahorita, entre phi de ZI. Entonces, para este de BI, vean que tenemos aquí el valor de Y acumulada. Luego me voy a regresar aquí en la tabla. Aquí en rojo, vean que tenemos que tomar el PI corregido, el que ya habíamos hecho por Abbott. Restarle el valor de PI acumulado, que es el que tenemos aquí, y dividirlo entre phi de ZI. Con eso ya obtenemos BI. Y después lo que les mencionaba es que vamos a empezar a hacer las multiplicaciones de cada una de estas combinaciones. NI por WI, NI por WIXI, NI WIXI al cuadrado, NI WI BI, NI WI BI XI y finalmente NI WI XI X medio. Entonces, pues lo único que hacemos es, por ejemplo, para este, solamente multiplicar las celdas que ya habíamos tenido. Tenemos WI calculada y lo tenemos que multiplicar por NI, que les había dicho que es el número de elementos totales. Luego, NI, WI, XI, pues simplemente ya tenemos este valor y solamente nos falta multiplicar XI, que XI habíamos dicho que es el logaritmo de la concentración. Entonces simplemente el resultado que teníamos antes lo multiplicamos por la concentración. Y así le vamos haciendo las diferentes combinaciones. Ahora, una vez que ya lleguemos a la parte de NI, WI, XI menos X media, yo les decía que X media se calcula con la sumatoria de NI, WI, XI y NI, WI. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos la sumatoria, aquí en verde tengo la sumatoria de estas columnas, simplemente es la suma de todos los valores. Entonces, hacemos la suma de todos estos valores de todos los datos, de todos los, si tienen 3 n's, tienen que hacer la sumatoria de todos los valores que tengamos, y este es el valor que vamos a dividir. Por ejemplo, aquí tenemos NIWIXI, sería este valor de 67 entre el valor de 73. Entonces, con esto ya sacamos X medio. Y lo único que tenemos que hacer es, pues simplemente sustituirlo aquí en la ecuación, que es esta parte. Necesitamos el número total de elementos, el valor de WI, y XI, que también es el logaritmo de la concentración, menos la división de estas dos sumatorias. Esto elevado al cuadrado. Y ya tenemos todas nuestras combinaciones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Esta es, digamos, como la parte un poquito que llega a confundir, pero simplemente es ir buscando cuáles son los elementos e irlos multiplicando entre sí para obtener los valores. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Podría explicar de nuevo eso? Es que no entendí bien el de las sumatorias. Ok, sí. Bien, y vamos hasta aquí, ¿no? Estos eran solamente multiplicaciones de los valores que necesitamos. Entonces, para calcular la X media, perdón, nos dice que necesitamos la sumatoria de NI, WI, XI. ¿Cuáles los valores que necesitamos? Necesitamos estos de aquí. Entonces, aquí nos dice en la fórmula que necesitamos hacer la suma. Entonces, simplemente hacemos la suma de todos los valores. 0 más 1.5 más 3.7 más 5.7, 6.8, 6.6, 5.4. Y todo eso, de todos los datos, nos va a dar un valor de 67. Y después necesitamos dividirlo entre NI, WI, la sumatoria. Entonces hacemos lo mismo. Sumamos los valores de 3.9, 5.2, 6.1 y así sucesivamente y nos da un valor de 73. Entonces, lo que necesitamos hacer es para obtener X media,
Simplemente es dividir este valor de aquí entre el valor de acá. Y ese es nuestro valor de X. Entonces ya con este valor de X media, simplemente lo sustituimos aquí. Que necesitamos, déjenme hacer un poco más. Ok. Que lo único que necesitamos hacer es pues sustituir todos los demás valores. Entonces ya tenemos, ahorita calculamos X media y solo sustituimos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces hacemos esto. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Calculamos las sumatorias para cada combinación y sustituimos para obtener ahora los elementos de alfa y beta. Es decir, ahora vamos a construir los valores que están dentro de la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos primeramente calcular alfa. ¿Qué valores, qué elementos necesitamos? Necesitamos la sumatoria de NI, WI, BI menos el valor de beta que multiplica la sumatoria de NI, WI, XI entre la sumatoria de NI, WI. Entonces, primeramente necesitamos calcular beta I. Todo lo demás ya lo tenemos. Entonces, vamos a calcular beta I. Entonces, beta I, beta 1, perdón. Lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, para esto necesitamos solamente las sumatorias. Creo que aquí está mal este. Entonces, necesitamos primeramente la sumatoria de NI, WI, BI, que nos dice que es B22. Entonces, aquí está, ¿no? NI, WI, BI, es este. Aquí está en rojo, ¿no? Entonces, es este de acá. Después, necesitamos hacer restarlo de la multiplicación entre NIWI por NIWI-XI. Entonces simplemente buscamos cuáles son los que corresponden, sustituimos todos estos valores, inclusive elevamos al cuadrado y con eso vamos a obtener el valor de beta 1. Entonces una vez que ya calculamos el valor de beta 1, si quieren también les dejo ahí, vayan viendo más o menos como cuáles son los que están participando. T2. Sí, me sobra ese menos beta 1. Sí, entonces simplemente es sustituir estos elementos aquí en la ecuación y ya obtenemos el valor de beta 1. Para hacer el cálculo de alfa 1, simplemente es sustituir estos elementos más el valor de beta 1 que acabamos de calcular. Entonces, aquí es el valor de la sumatoria de NI, WI, BI, que es este de acá, menos beta 1, que es el valor que acabamos de calcular de beta, por la sumatoria de NIWXI, que es este de aquí en morado. Y todo esto dividido entre NIWI, que está aquí en verde. Entonces vean aquí cómo está ya la ecuación. Y con esto ya obtenemos los nuevos valores de alfa y beta, que van a ser los simulados. Entonces, ya con estos valores de alfa y beta, pues podemos volver a calcular la concentración letal 50 con la fórmula que ya habíamos visto. Sustituyendo el valor de mu, necesitamos solamente 5 menos nuestro nuevo valor de alfa entre el valor de beta, que son los nuevos que acabamos de calcular aquí. De hecho, vamos a agregarle aquí alfa 1 y beta 1. Entonces, con esto calculamos CL51. Entonces, simplemente sustituimos los valores que están aquí, utilizamos los valores que están aquí, y con eso podemos calcular
el valor de la concentración letal 51. Entonces, regresamos a la presentación y dice que con cada iteración nos acercamos más al valor de CL50. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo este proceso, toda esta talacha que estamos haciendo de cálculos matemáticos y reorganización y hacer las aproximaciones, nos está simulando que si tenemos, por ejemplo, tenemos nuestros puntos. Ay, que ahora no funciona a mí. No, no está funcionando esto. Ok, vamos a regresarnos a esto. Lo que nos está diciendo es que estos son nuestros datos reales. Estos son los datos experimentales que nosotros obtuvimos. Cuando hacemos la iteración, lo que estamos haciendo es acercar estos datos a que se vayan linearizando y que se vayan acercando más hacia la línea de la recta. Entonces, la primera iteración lo que nos va a hacer es aplanar, digamos, estos datos y acercarlos más hacia la línea de tendencia. Entonces, vamos modificando la parte de la regresión lineal. Este es un proceso que necesita de diferentes iteraciones, es decir, necesita estarse repitiendo constantemente hasta que eventualmente, por los procesos matemáticos, logremos aplanar la curva. Entonces logremos, digamos, acercarnos prácticamente al valor real de los datos. Entonces, este de máxima verosimilitud es uno de los métodos más utilizados hoy en día para el cálculo de dosis letal 50, porque pues se va basando en un proceso reiterativo, es decir, vamos volviéndolo a hacer cada vez más y acercándonos un poco más a los valores reales. Entonces, si se dan cuenta, es un poco, no es tan complicado, solamente es mucho trabajo, porque por ejemplo, estos procesos se tienen que hacer 4, 5 veces, es decir, con estos nuevos valores de alfa y beta 1, volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Se acuerdan de aquí cuando empezamos a hacer Y calculada? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos los valores de la concentración y nuestros valores de alfa y beta. En este caso, para el primer paso, solamente utilizamos los valores de alfa y beta de los datos experimentales, los que obtuvimos aquí. Ahora, con estos nuevos datos, logramos calcular unos nuevos valores de alfa y beta 1. Y tenemos también una concentración letal 50 que es un poco diferente. A ver si tenemos... Miren, aquí el valor de la concentración letal 50 con los primeros datos nos dio un total de 6.4 y ahorita nos sumó a 7.5. Es decir, hubo un acercamiento más o menos similar a donde se encuentra la sigmoide. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Necesitamos volver a hacer otra iteración para volver a obtener otro probit asociado. Entonces, ahora lo que les decía, vamos a trabajar ahora para la nueva Y calculada. Necesitamos los valores de alfa 1, beta 1 y la concentración. Esta va a seguir siguiendo siendo la misma. Y después de esto, ¿qué va a pasar después de que hagamos todo este proceso? Vamos a obtener beta 2 y alfa 2 y nuestra concentración letal 52. Entonces, ¿hasta qué punto paramos de hacer estas iteraciones? ¿En qué momento asumimos que los valores que ya obtenemos son realmente los valores verdaderos? Se continúan con estas iteraciones hasta que el cambio en los valores sean despreciables. Es decir, que nuestros valores de alfa que recién calculamos y los valores de alfa que calculamos en la iteración pasada sean prácticamente de cero o sean un valor muy pequeño, que ya no varíen tanto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos alfa 1 es de 3.426 y el alfa original es de 3.868. Entonces, si restamos estos valores, es que 3.68, ¿no? Entonces, si restamos estos valores,
todavía tenemos diferencia. Entonces, hasta que esta diferencia se vuelva, no sé, de 0.001 o tienda a 0, entonces ya podemos decir que las iteraciones han, digamos, ya no podemos acercarnos más a los valores reales, o realmente esta aproximación ya es un valor despreciable. ¿Sí me van siguiendo hasta este punto? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, de igual, lo mismo ocurre para beta. Cuando ya estas diferencias sean igual a 0 o tienden a 0, ya podemos asumir que ya terminamos con el problema. Y entonces se menciona que los datos convergen entre sí y que la concentración letal 50, entre comillas, real, se reporta como concentración letal 50, la iteración a la que llegamos, y simplemente utilizamos la misma ecuación, solamente que con las alfas diferentes de las iteraciones que obtuvimos. Entonces ya hasta que se cumplan estos parámetros podemos decir que ya nos aproximamos al valor real y ya podemos asumir unos valores definitivos. Ahora bien, para calcular los límites de confianza, primeramente necesitamos calcular la varianza y después con la varianza obtener la desviación estándar y obtener los valores de límite de confianza superior y el límite de confianza inferior. Entonces, para la varianza necesitamos primeramente el valor de beta, que ya lo tenemos aquí. Aquí la n significa, dependiendo de la iteración a la que llegamos. Si fue la 10ª iteración, tendría que ser ahí la beta 10. Ahorita nada más llegamos a la primera iteración, entonces vamos a utilizar la beta 1. Tiene que ser 1 entre la sumatoria de n i w i, que ya lo tenemos, mu, que ahorita vamos a ver cómo calculamos la parte de mu, menos la x media, que ya la habíamos calculado, entre ni, wi, xi menos x media al cuadrado, que ya también ya tenemos la sumatoria. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, para los límites de confianza, para obtener la varianza necesitamos, vamos a regresar aquí la fórmula. Ok, necesitamos 1 entre nuestra beta, que está aquí en azul, al cuadrado, por 1 entre F22, que está aquí en rojo, que es la sumatoria de NI, WI, la que estamos aquí. Luego a esto lo sumamos. Nuestro valor de F30, que es nuestro valor de mu, para calcular mu, ya lo habíamos obtenido de la ecuación pasada, que es este valor de aquí. Entonces simplemente mu ya es la resta de 5 menos alfa entre beta. Aquí ya tenemos nuestro valor de mu, perdón. Entonces es mu menos la x media, que ya la habíamos calculado, que es solamente la división de las sumatorias. Si se acuerdan, para el último paso ya lo habíamos obtenido. Todo esto elevado al cuadrado y dividido entre la sumatoria de la última columna, que es NIWI XI menos X media al cuadrado. Entonces ya la tenemos aquí. Entonces con esto ya obtenemos nuestra varianza, que es de 0.04. Para calcular la desviación estándar, solamente sacamos la raíz cuadrada de la varianza y ya obtenemos la desviación estándar. Después vamos a calcular la t, el número t con una alfa de 0.05
Y los grados de libertad van a ser el número total de datos menos 2. Entonces, para obtener esto lo pueden tomar de tablas, sino también hay una función en Excel que nos permite obtener la T de tablas. Y lo único que necesitamos es poner los grados de libertad. Los grados de libertad van a ser los datos totales menos 2. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos datos tenemos? Pues simplemente nos vamos al inicio. Vemos que aquí tenemos, contando los controles, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 2 repeticiones. Entonces, eso nos da un total de 180 datos, 180 elementos, que estos son nuestros grados de libertad, 180. Entonces, por lo tanto, para sacar la T de n-2, simplemente es calcularlo a 178 grados de libertad. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos la función de distribución T inversa. Ponemos primeramente la especificidad, el alfa. En este caso queremos un alfa de 0.05 y los grados de libertad que son 178. Entonces tenemos ya nuestro valor de T. A esto que necesitábamos, para poder hacer el cálculo de los límites de confianza, recordemos que es el valor de mu más menos la T multiplicado por la desviación estándar. Entonces lo único que necesitamos es, para hacer el límite, la mu superior, necesitamos simplemente nuestro valor de mu, que ya lo teníamos por aquí. Aquí está. Nuestro valor de mu más la T que multiplica la desviación estándar. Con eso obtenemos el límite superior. Para el límite inferior, hacemos el proceso contrario. Recordemos que este es un intervalo. Entonces, obtenemos nuevamente la mu y ahora le vamos a restar el proceso de T que multiplica la desviación estándar. Entonces, con eso ya tenemos el límite superior y el límite inferior. Para obtener el límite el límite inferior de confianza, solamente es 10 al valor que acabamos de calcular, 10 a la mu inferior, y para el límite superior de confianza es 10 a la mu superior. Entonces simplemente es la elevación de 10 por el valor que obtuvimos para cada uno de los dos valores. ¿Para qué nos sirven los límites de confianza? Esto lo que nos permite es identificar cuando nosotros queramos marcar el enunciado correcto, necesitamos mencionar cuál es nuestro rango de error. Esto nos va a permitir saber qué tan estrecho, qué tan amplio va a ser este rango. Por ejemplo, si nuestros datos tuvieron muy buena similitud entre ellos, quiere decir que si aquí tenemos nuestra concentración letal 50, ¿cuánto varía hacia un lado y hacia otro? ¿Esto por qué nos ayuda? Porque podemos saber, por ejemplo, si dentro de nuestra curva de distribución normal nos estamos enfocando más hacia los elementos que son de tipo resistente, los que se desplazan hacia la derecha, o los que están más presentes hacia el lado izquierdo, que son nuestros elementos sensibles, los que van a responder más rápido. Entonces, esto nos permite identificar, bueno, con esto nos ayuda el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo se puede expresar estos datos? ¿O cómo lo van a encontrar expresado? El valor de la concentración letal 50, que para este caso es 7.5, más menos la desviación estándar, que en este caso va a ser 7.5 más menos 0.65. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Siempre hay que expresar las unidades, miligramos sobre mililitro. Entonces, ese es como nuestro primer enunciado. O también podemos interpretarlo como el intervalo de confianza, con un 95% de confianza. Entonces, el intervalo de confianza va a ser el límite inferior, que es de 5.5 hasta 10.1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que nuestra concentración letal 50 esté entre 7.5, si nosotros damos 5.5 o 10 miligramos sobre mililitro, muy probablemente, si hacemos estos experimentos, estos valores de manera experimental, vamos a obtener una letalidad del 50% de la población.
Entonces, quiere decir que más o menos es nuestro margen. ¿Es un margen relativamente amplio? Sí, pero dependiendo de, por ejemplo, cuál sea nuestra construcción, a lo mejor puede ser relativamente despreciable. Por ejemplo, aquí los valores que tomamos en las concentraciones que vimos es de 0, 1 hasta 128. Entonces, quiere decir que tenemos más o menos un intervalo de confianza de 10 miligramos para obtener los efectos tóxicos a la mitad. Que si nosotros nos acercamos a los datos originales, vemos que prácticamente aquí es donde encontramos la mortalidad aproximada del 50%. Vemos que ya en 16 ya empezamos a subir, pero pues prácticamente entre este intervalo tenemos el 50% de la letalidad, entre 5 y 7 hasta de 8 hasta 16, ¿no? Entonces aquí vemos que nuestro límite superior son 10 miligramos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, todo bien. Ok. Vamos a ver el siguiente modelo, que es un modelo el que ustedes vieron en laboratorio o el que normalmente les enseñan en laboratorio. Pues ya este modelo lo van a ver un poco más sencillo. Entonces, de igual manera, con los mismos datos, ¿qué se hace? Primeramente, obtenemos el valor de PI, que se calcula exactamente igual. La respuesta entre el número total. Después, hacemos la corrección de Abbott para ver si hay muertes en el control. Si tenemos, bueno, si tenemos elementos de respuesta en el control, se corrige por Abbott y hacemos la PI corregida. Después, aquí es donde empieza a ver los cambios. Aquí, en el modelo de Millet-Tainter, se hace una segunda corrección. Es decir, vamos a corregir cuando tenemos, cuando tenemos un elemento igual a 0, se corrige la concentración más alta cuando PI es igual a 0, y también se corrige la concentración más baja cuando PI es igual a 1. Entonces utilizamos estas dos fórmulas, que es 0.25 entre NI y para cuando responden todos los elementos es NI menos 0.25 entre NI. Entonces, se hicieron modificaciones. Este modelo de Millet-Tainter salió en los años 50 y por ahí de los años 80, el investigador Jacques Wepier hizo una pequeña modificación. Lo único que dijo es que, dicen, bueno, es que creo que 0.025 es un valor muy pequeño. Todavía no alcanzamos a observar los cambios importantes en la parte de la linearidad de la sigmoide. Recordemos, ahí a ver si me sale, ¿por qué no? Ok, creo que sí sale más o menos. Con el punto 0.25, normalmente los datos que calcularíamos serían estos. Los que apenas están despegando y cuando todos responden van a ser los que apenas van a estar en la parte de la meseta. Entonces, con esta modificación de 0.5, intentamos calcular los valores que ya están un poquito más despegados de la meseta y unos valores antes de llegar al efecto máximo o a llegar a la parte de la meseta. Entonces, esa fue la modificación de Jacques Wepier, intentar hacer como un poquito más estrictos. Entonces, vamos ahora al Excel. Entonces, tenemos nuestros datos, tenemos aquí la concentración, NI, RI, tenemos aquí el PI, que de igual manera es como lo habíamos calculado, simplemente dividir RI entre NI. Después hacemos la corrección por Abbott. Primeramente hacemos la corrección por Abbott, que es si tenemos respuesta en el control. Y después hacemos la corrección de Miller y Tainter. En este caso yo utilicé la corrección de Jacques-Wepier, que simplemente es 0.5 entre nuestros elementos de respuesta. Ahora, mucho cuidado aquí. Aquí se menciona que se corrige la concentración más alta cuando PI es igual a 0 y se corrige la concentración más baja cuando PI es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos varios elementos que responden igual, no todos se van a corregir.
Por ejemplo, aquí en 128, en este grupo, tenemos que todos respondieron. Entonces, hacemos la corrección de cuando todos responden, de NI menos 0.5 entre NI. Pero vean aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos dos valores de 64 y 128 que todos los elementos respondieron. Entonces, el enunciado nos dice que se corrige la concentración más baja. Quiere decir que de estos datos, solamente se corrige la de 64. La de 128 ya no se corrige. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos quedamos solamente con el de 64. Y de igual forma, aquí vean que tenemos la concentración de 1 y 2, donde el PI, ya una vez que ya está corregido por Abbott, nos da de 0. Entonces, el enunciado nos dice que se corrige la concentración más alta. En este caso, la única que se corrigió fue la de 2. ¿Sí? Entonces ahí tengan cuidado porque hay ocasiones donde en los extremos tenemos todos los elementos que no respondieron y todos los elementos que sí responden. ¿Esto por qué nos ayuda o cuál es la relevancia? Que por ejemplo, si nosotros extendemos esto más para acá, supongamos que la asíntota va para acá y supongamos que esto va hacia acá. Si ustedes hacen una conversión y la regresión lineal, lo que va a hacer es que estos datos se van a ir más hacia la esquina. Entonces, la concentración letal 50 se va a variar, la pendiente va a cambiar su inclinación. Si nosotros solamente calculamos los valores que están más cercanos entre el 0 y el 100, vamos a favorecer que la inclinación cambie. Entonces, por lo tanto, los datos de la recta van a ser distintos. Entonces, digamos que este método nos ayuda a eliminar los extremos opuestos. Ok. Después, pues simplemente calculamos nuestro valor de Y, que es exactamente el mismo proceso. Primeramente necesitamos calcular ZI, que es el valor que se encuentra dentro de la curva de distribución normal. Entonces utilizamos la misma fórmula de distribución normal estándar inversa por el valor del PI corregido ya con Miller y Tainter. Este ya va a ser nuestro PI ya definitivo. Y después a este valor le sumamos 5. Entonces esto nos evita tener que trabajar con números negativos. Entonces una vez que ya tenemos Y por XY, pues hacemos la regresión lineal. Ya que tenemos el logaritmo de la concentración, que es nuestro valor de XY, y nuestro valor de Y, que es el que calculamos a partir de ZI y a partir del PI corregido, hacemos la regresión lineal. Entonces ya con la regresión lineal vemos cómo están los datos, obtenemos la ecuación de la recta y obtenemos nuestros valores de beta y de alfa. Esto ya es prácticamente, digamos que en este paso ya es muy parecido a lo que habíamos visto con máxima verosimilitud. Entonces, dice, obtenemos el logaritmo base 10 de la dosis o concentración. Realizamos la regresión lineal. Obtenemos con la misma ecuación de la recta el valor de mu que nos va a permitir hacer el cálculo de la concentración letal 50. Y aquí véanse que el método de Miller y Tainter no utiliza iteraciones. Es decir, solamente con los datos que obtuvimos, con esos datos vamos a obtener nuestro valor de concentración letal 50. Por eso es que el método de máxima verosimilitud es un poco más aceptado hoy en día para hacer el cálculo de la concentración letal, porque nos va garantizando que nos vamos acercando hacia los valores reales. Mientras que Miller y Tainter solamente se basa en los datos experimentales y punto. Solamente se hacen ciertas correcciones, que es lo que vimos ahorita, pero todo lo demás se mantiene igual. Por lo tanto, hace que sea un poco menos, digamos, menos confiable, por así decirlo. Pero también hay muchos trabajos que siguen utilizando el método de Miller y Tainter, porque pues es bastante accesible y es bastante sencillo de realizar.
Entonces, lo que sigue es calcular los límites de confianza y calcular la desviación estándar. Para hacer el cálculo de la desviación estándar, necesitamos obtener la concentración letal 84 y la concentración letal 16, que son las concentraciones que nos van a permitir estar en los diferentes polos y nos da el límite de confianza del 95%. Es decir, quitamos, digamos, la parte excluimos los elementos sensibles y los elementos resistentes. Por eso nos quedamos con la concentración letal 84 y con la concentración letal 16. ¿Cómo vamos a obtener estos valores? ¿Cómo calculamos la concentración letal 84? Simplemente sustituimos el valor de aquí. Este valor de aquí es el valor de la distribución normal. Entonces recuerdan que, por ejemplo, en la concentración letal 50 utilizábamos el valor de 5. Aquí tengo una tabla para más rápido. Entonces, cuando queríamos calcular la concentración letal 50, utilizábamos el valor de PI calculado, equivale a 5. Nosotros queremos la de 86, sí, ¿no? Es 86. Y 16, perdón. Ajá. Entonces, para 84 es de 5.99 y para 16 es de 4.006. Entonces, estos valores son los que sustituimos aquí. 5.99, 4.01. Entonces, con esto calculamos la concentración letal 84, la concentración letal 16, y ya podemos obtener nuestra desviación estándar. Solamente restamos estas concentraciones y la dividimos entre 2. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos la concentración es 5.99 entre menos alfa entre beta. Obtenemos nuestro valor. La concentración letal 16 es de 1.04, que es, utilizamos el valor de la curva de la distribución normal, 4.01, menos alfa sobre beta. Hacemos el cálculo de la distribución normal y ya podemos obtener nuestros valores. Después necesitamos calcular el error estándar de la media. Para calcular el error estándar es solamente 2 veces la desviación estándar entre la raíz de 2n'. Aquí es n'. Entonces la n' es el número total de unidades experimentales entre PI de 0.07 y PI de 0.93. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nos regresamos aquí al Excel. Entonces necesitamos eliminar estos dos valores. Entonces regresamos aquí a nuestros datos. Entonces tenemos PI de menos 0.097. Entonces quitamos estos de aquí. Estos los quitamos. Y de 0.093 quitamos estos de aquí. De aquí abajo quitamos también estos de acá. Y quedamos estos de acá. Entonces, ¿cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Entonces, estos 4 y estos 6. Tenemos cada uno de estos grupos, tiene 10 elementos. Entonces, tenemos una n total de 100. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí, Ok. profe. Entonces, ya tenemos los elementos para calcular el error estándar de la media. Simplemente es 2 veces nuestro valor de la desviación estándar entre la raíz cuadrada de 2 veces el número de elementos totales.
Con esto vamos a calcular los límites de confianza. Para calcular el límite inferior de confianza es la concentración letal 50, que ya tenemos, menos, nuevamente, nuestra T con una alfa de 0.5 y grados de libertad de n-2. Aquí van a ser el número total de unidades. Entonces, de igual manera, aquí teníamos, son los mismos que en el caso pasado. Para calcular la T necesitamos 178 datos. Tenemos un total de 180, le restamos 2 y ya tenemos nuestros 178. Entonces, para los límites inferiores y superiores de confianza, no se hace esta discriminación que obtuvimos para el error estándar de la media. Entonces, eso nada más ahí para que no se me confunda. Entonces, simplemente para calcular es la concentración letal menos los grados de libertad que multiplica el error estándar, y para límites superiores la concentración letal 50 más la T de tablas por el error estándar de la media. Entonces aquí hicimos este proceso. La concentración letal menos la T de tablas, que es esta 1.973, por el error estándar de la media. Y el límite superior, pues es la suma de los datos, ¿no? Entonces ya tenemos ahora nuestro concentración letal 50 de 7.96 más menos el error estándar, el error estándar de la media, que es 2.134, y nuestro intervalo de confianza con 95 porcentaje de confianza va a ser de 3.75 hasta 12.176. Vean que aquí ya extendemos un poco más el intervalo de confianza con respecto, por ejemplo, al de máxima verosimilitud. Aquí vean que nuestro límite inferior empezaba en 5 y terminaba en 10, y con Miller y Tainter empieza en casi 4 y termina en 12. Si nos vamos a los datos experimentales, vemos que 12 ya está muy cerquita de aquí de 16, entonces realmente ya no estamos en 50, aquí ya estamos prácticamente en el 80% de la mortalidad. Entonces vean que el método de Miller y Tainter no es tan preciso como el de máxima verosimilitud. Nos acerca más o menos a una concentración un poco más aproximada a la realidad. Sin embargo, como les digo, se sigue utilizando dada su facilidad. Obviamente, si los datos experimentales son congruentes entre sí y no tenemos mucha desviación entre los datos, el método de Miller y Tainter pues ya no sufre tanto de estas imprecisiones. Pero si nuestros datos tienen mucha dispersión o tenemos un dato aberrante que no sabemos qué pasó ahí, muy probablemente este método de Miller lo sufra un poco más y sea un poco más complicado hacer estas identificaciones, ¿no? Ok, entonces, pues como ya vimos, los enunciados es la concentración letal 50. Ay, aquí no lo corregí. Aquí ya no es a la n porque solamente es un solo valor. Y nuestro intervalo de confianza, de igual manera, solo es 1. Entonces, la concentración letal 50 es nuestro valor de la concentración letal más menos el error del error estándar, y el intervalo de confianza va a ser el límite inferior al límite superior de confianza. Entonces, siempre manteniendo las unidades. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Ok, ya que hagan un ejercicio van a salir las dudas, no se preocupen. Bien, el último método que vamos a ver el día de hoy, sí, yo creo que sí nos da tiempo, va a ser el método de Litchfield-Wilcoxon. Entonces, nuevamente utilizamos los mismos datos. Para el método de Litchfield-Wilcoxon vamos a primeramente hacer el cálculo de la PI, que es el mismo proceso que tenemos, que habíamos hecho. Solamente dividir los números de respuesta entre el número total. Esto sigue siendo igual.
la corrección por Abbott se sigue aplicando, entonces esta no va a cambiar. Se va a seguir manteniendo siempre la corrección del control. Entonces, prácticamente de manera general, lo que vemos es que siempre se va a hacer la corrección de Abbott. Siempre si el control tiene respuesta, se tiene que hacer la corrección, porque como ya les había dicho, nos está mencionando que realmente tenemos, tenemos ahí una variación dentro de los elementos, ¿no? Ya sea de las condiciones experimentales, de la manipulación de los elementos, tanto de la muestra como de los elementos de respuesta, vamos a tener ciertas modificaciones y esto va a hacer que tengamos algún tipo de respuesta dentro del control. Y aquí, de manera general, se hace la regresión lineal del logaritmo base 10 de la concentración contra el PI. Entonces aquí ya no hacemos, ya no obtenemos la conversión de Y, sino simplemente con el valor de PI, con esto hacemos una regresión lineal. Quiere decir que esto no se está basando en un modelo tipo Probit. Es decir, a diferencia de los otros, que sí teníamos, por ejemplo, la integración directamente de la curva de distribución normal, que es lo que se basaba en un modelo de Probit, aquí no. Aquí simplemente es ver cuál es la proporción de los elementos que están respondiendo. Con esto vamos a hacer... vamos a hacerlo más grande. Entonces tenemos nuestros valores de concentración, nuestro valor de corregido de por Abbott y tenemos el logaritmo de la concentración. Con esto se hace la regresión lineal. Vean inclusive que aquí la variación de los datos es un poco mayor. Si lo comparamos, por ejemplo, con Miller y Tainter, ven que aquí se aplana un poquito más, estamos más cerca de la recta. Y en máxima verosimilitud, pues también tenemos una proporción más o menos parecida o que está muy similar hacia la recta. Y vean que aquí con Litchfield, vean que tenemos mucha dispersión, inclusive vean este dato, se separa mucho de la línea de tendencia. Entonces, ahí tenemos ahí unas consideraciones. Entonces, hacemos la regresión lineal del logaritmo de la concentración contra la PI corregida por Abbott y obtenemos nuestros valores de la recta, que es de 0.5 y la ordenada al origen de 0.04, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la PI calculada con los datos de regresión. Entonces, de igual manera, como lo hicimos en máxima verosimilitud, solo que en ese caso era Y gorrito, aquí necesitamos la PI gorrito, por así decirlo. Entonces, para calcular la PI, utilizamos los valores de la pendiente, el logaritmo de la concentración y la ordenada al origen. Entonces, simplemente sustituimos estos valores con la PI calculada. Utilizamos nuestros valores ya calculados de la pendiente a la ordenada al origen y hacemos la PI calculada. Entonces, obtenemos ya esta nueva PI. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a descartar los valores de PI calculada mayores a 0.99 y menores a 0.001. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresar a nuestros datos. Y entonces dice que valores mayores a 0.99. Entonces tenemos que es superior a 1. Entonces quitamos estos dos valores. Si por ejemplo tuviéramos aquí un valor de 0.0001, también tendríamos que eliminarlo. Entonces tendríamos que quitar estos dos valores. Entonces digamos que aquí ya es la primera corrección. En lugar de los otros métodos donde hacíamos la corrección a través de los PIs, aquí simplemente es por descarte cercano a 1 y descarte cercano a 0, ¿no? Entonces, quitamos estos valores. Y después se corrigen los valores de PI calculada que originalmente eran
P igual a 1 y P igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar cuáles de los PIs originales equivalían a 1 y equivalen a 0. Este y este equivalen a 0 y a 1. Este ya lo habíamos eliminado del método anterior, entonces de por sí ya estaba descalificado. Ahora que vamos a eliminar van a ser los que originalmente estaban en 0. Entonces vamos a quitar estos valores de aquí. Este de aquí ya lo quitamos. Vamos al siguiente grupo. Entonces, este de por sí ya lo habíamos quitado, pero ahora vean que este originalmente también equivalía a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues también vamos a quitarlo. Y estos dos originalmente también estaban en 0. Entonces, vamos a quitar estos dos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos valores? Perdón, no los vamos a quitar, los vamos a corregir. Una disculpa. No se eliminan, solamente se van a corregir. ¿Cómo hacemos la corrección? Utilizamos la tabla de Litchfield y Wilcoxon, que es una tabla muy parecida a la que habíamos visto de la distribución normal. No pude encontrar una tabla un poco más actual. De hecho, esta tabla está referida del artículo original de 1951, me parece. Entonces, esta es la tabla que ellos reportan. Vean que inclusive nada más tenemos dos valores. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un valor de 3 decimales, pues tendríamos que simplemente redondearlo solamente a 2 decimales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, corregimos los valores de PI calculada. Entonces, vamos a referirnos a los valores de PI calculada. Entonces, en este caso tenemos un valor de PI calculada, que originalmente era P igual a 0, de 0.42. Entonces, vamos a interpolarlos en la tabla de Litchfield y vamos a ver cuál es el valor que ellos nos dicen. En este caso, tenemos de 0.42. Ah, bueno, también aquí otro detalle. Los valores que los representaron aquí está en porcentaje. Entonces, este valor que obtengamos aquí lo vamos a tener que dividir entre 100. Ahorita les explico bien cómo es este proceso. Entonces, tenemos este valor de 0.042. Entonces, no tenemos aquí un valor de 3 decimales. Entonces, nos vamos al más cercano, que va a ser de 0.1, que es este. ¿Cuál es el valor que nos está reportando? 0.3. Pero como les decía, que estos valores están en decimal, en porcentaje, entonces tenemos que dividir este valor entre 100. Entonces ya nos da 0.003, que es el valor que tengo aquí representado. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos de 0.19. Entonces vamos a redondearlo a 0.2, que es el valor que está aquí de 3.8. ¿Por qué lo puse aquí? ¿Dónde tomé ese valor de 0.8? No, creo que aquí está mal. Sí, punto. Sí, sí, lo invertí, perdón. Sí, mi dislexia. Sí, entonces este valor es de 0.0038. Ok, sí, entonces el valor original es de 3.8. Este valor lo dividimos entre 100 y es 0.0038, que es el valor que tenemos aquí reportado. Después vemos el de los valores máximos, el que equivale a 1. Entonces tenemos de 0.947. Entonces vamos a buscar el más cercano, que va a ser 0.95, que está aquí. Entonces este nos da de 0.984. Entonces simplemente dividimos 98.4
Esto igual entre 100. Y nos da de 0.984. ¿Sí? Más o menos esta parte. Pero Sí. ¿me puede volver a explicar cómo es que escoge en... Ve que está como 10, 20 y así? Sí, 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 sí. Esto sí es. Voy a ver si encuentro otra que sea. Es que les digo que esto, como está en porcentaje, hace mucho ruido. Entonces, ok, vamos a ver. Creo que tal vez para más fácil va a ser. Entonces, para que lo vean más fácil, vamos a multiplicar este por 100. Ay, no, está muy grande. No, ok. Bien, técnicamente, si recordamos la tabla que teníamos de estas de Probit, aquí estaban. Teníamos que era 0.1 y este valor era de los decimales. Estos eran decimales y estos eran centésimos. Entonces, es el mismo proceso. Aquí tenemos decimales y estos de aquí son centésimos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si tenemos aquí 10 y 1, estamos hablando de que fuera 0.11. Si tenemos aquí, por ejemplo, 0 y 1, quiere decir que este es un valor de 0.01. Entonces, 0.1, perdón. Entonces, lo que necesitamos hacer es correlacionar cuáles son los valores que están, que obteníamos aquí, por ejemplo, de la PI calculada. En este caso, por ejemplo, 0.04, nuestro valor más pequeño es de 0.1, porque no tenemos 0.05, por así decirlo. Entonces, el valor más pequeño es de 0.1. Entonces, vamos a tomar este valor para obtener el valor de 0.3. Aquí tenemos de 0.193, que sería de 0.2, lo más aproximado. Entonces vamos a tomar no, sí estaba bien. Punto 0.038. Toma este valor. Ok, creo que aquí la volví a pegar. Sí, este punto es de 0.19, entonces nos vamos hasta acá y es de 5.7. No sé qué hice aquí, me confundí. Aquí, entonces es 5.7. Entonces tenemos 0.193, que es muy cercano a 0.2, entonces nos vamos hasta 0.19, que en este caso es de 5.7, que nuestro valor de Probit va a ser de 0.057, y es el valor que tenemos aquí. Y luego, por ejemplo, nos vamos a los más altos. Tenemos aquí el PI corregido de 0.94, entonces nos vamos 0.90, 0.94, que es de 98. 98.4 y lo redondeamos a prácticamente 0.0984. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, profe, gracias. Ok. Profesor, entonces no, el primero tendría que ser 1.3. El primero, 0.04. Sí, 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 cierto, perdón. Entonces este es de 1.3. No, entonces este es 1.3. 0.013, sí, perfecto. Gracias. Ok, sí, listo. Ok, entonces, una vez que ya corregimos o sustituimos los valores, vamos a volver a hacer otra regresión lineal con el logaritmo de la concentración con estos nuevos valores de PI corregida. Entonces, nuevamente metemos todos los valores
y sacamos nuestros valores de la PI corregida. Entonces, de igual manera, metemos todos los datos, pero ahora ya metemos solamente los que están aquí, junto con sus concentraciones, y obtenemos la regresión lineal para obtener nuevamente los valores de M y beta. Digo, perdón, de la pendiente y de la ordenada al origen. Sacamos la misma, con los mismos valores, obtenemos la concentración letal 50. Aquí tenemos 0.5 menos B entre M, que quedaría de esta manera. 10 a la A menos 0.5 de la ordenada al origen entre la pendiente y nos da un valor de 8.548. Ah, sí, perdón, aquí están ya. Entonces, con los nuevos valores de PI corregida, nos dan estos valores de la pendiente de la ordenada al origen. Vean que ahora, una vez que ya corregimos los datos, que volvemos a hacer la segunda corrección y que ya descartamos los valores que estaban en los extremos, ya la linearidad ya se nota un poco mejor. Ya no vemos como en el original, que teníamos tanta dispersión de los datos, vemos que se van corrigiendo y ya tenemos una linearidad un poco mejor. Vean inclusive la F cuadrada, tenemos de 0.99 con respecto a 0.89. Entonces, digamos que vamos haciendo un mejor ajuste de los datos. Y ya obtenemos la concentración letal 50, que en este caso es de 8.5. Si la comparamos, por ejemplo, con los otros métodos, está un poco elevada. Porque en esta teníamos de 7.9 y el de máxima verosimilitud teníamos la concentración de 7.5. Entonces, técnicamente, Litchfield y Wilcoxon nos está subiendo 1 miligramo la concentración letal 50, prácticamente con respecto a el método de Miller y Tainter y el de máxima verosimilitud. Entonces, también se sigue utilizando, es un modelo un poco distinto, no se considera como un modelo de tipo cuantal porque no utiliza la curva de distribución normal, sino básicamente es un modelo de lineal logarítmico, por así mencionarlo. Se parece mucho a los métodos graduales, solamente que aquí está utilizando las proporciones. Entonces, es como una mezcla entre un método cuantal y un método gradual. Esa es, digamos, como una de las principales características. Ya no me va a dar tiempo a hacer la parte de revisión, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ahorita les subo un ejercicio para que practiquen y lo entreguen, para que intenten hacerlo por los tres métodos, por máxima verosimilitud, Miller y Tainter y Litchfield-Wilcoxon. Entonces, les doy una serie de datos y ustedes nada más lo repiten en los tres métodos y lo entregan como tarea para que vayan practicando y se les vayan surgiendo dudas y las vayamos revisando cuando les vaya saliendo la parte experimental. ¿Dudas? Profesor, Sí. en dado caso de que en el examen igual nos suba una serie de datos, ¿usted nos indicaría el modelo por el cual quisiera que hiciéramos el ejercicio o nosotros tendríamos que elegir cuál estaría mejor? Yo, por ejemplo, en el examen, si les pusiera un dato y supongamos les pusiera máxima verosimilitud, yo nada más les diría a la primera iteración. Entonces, así como lo hicimos hasta acá, ¿no? Entonces, decir, calculen por máxima verosimilitud hasta la primera iteración, hasta que obtengan beta 1 y alfa 1, y con estos resultados obtienen tal. Si yo les diría, háganlo por Miller y Tainter, pues ya solamente que les pediría los datos. Y para Litchfield-Wilcoxon, pues de igual manera. No les voy a subir el Excel ahorita, porque si les subo el Excel, pues lo único que van a hacer es sustituir los valores ahí en esta y ya todo les va a dar automatizado. Entonces, digo, les voy a subir el video, les subo ahí cómo está la explicación, pero el punto es que lo vayan haciendo ustedes, porque si no, nada más van a copiar los datos y les va a dar automáticamente los cálculos. Entonces, lo que quiero es que se vayan como trabando un poco en hacer todos los procesos de las multiplicaciones, la sumatoria, para que vayan familiarizándose con el proceso. Ya después les subiré el Excel para que lo tengan ahí como referencia, pero ahorita para los ejercicios, nada más con la presentación y con lo que estamos viendo. Entonces, inclusive ahorita les subo esta clase para que lo vayan revisando y no vayan teniendo tanto problema.
¿Va que va? De todos modos, intenté como en cada paso hacer esto de mostrar exactamente cuáles son la fórmula que estoy utilizando. Entonces ya inclusive se lo pueden como ir copiando, pero sí les recomendaría que se vayan refiriendo a los datos. De igual manera, veo también si les puedo dar los valores de alfa y beta, los finales, para que más o menos si les da en el rango, vayan viendo si están acercado o se están equivocando. ¿Va que va? Entonces, si no más preguntas, nos vemos el día miércoles. Y pues nada más. Cuídense mucho y pues ya no se preocupen, ya estamos a final de semestre. Entonces ya un poco más, solo aguanten un poco más. Vale, muchas gracias, profe. Cuídense. Gracias, Excelente fin de profesor. semana. Hasta luego, cuídense. Gracias, Hasta luego. profe.